Buenos días al Foro Nacional Bananero. Soy Marcelo Schottlaender, represento en Israel al Center for Innovation México-Israel y a Marcelo Schottlaender Consulting. Muchas gracias a don Eduardo Althusser y a todo el Foro Nacional Bananero de la zona del Soconusco y en forma general de México. El tema que me pidieron hablar es avances del sistema de riego en Israel y la conservación del agua. Los temas que quiero tratar son justamente agua en Israel, problemáticas y soluciones nuestras, propuestas para México, producción de bananas en Israel, con varios de los temas, el mal de Panamá, producción en Maya Sombra, investigaciones que estamos haciendo en el ministerio, e inversiones y alianzas posibles para ustedes con startups israelíes. Israel es un país pequeño de 22.000 kilómetros cuadrados, que es más o menos el tamaño del estado de Puebla, todo el país de Israel, y que tiene varios microclimas, donde el 60% es un clima árido, semiárido, desértico del sur, donde caen menos de 100 milímetros de agua por año, y en el norte, en la Galilea, el 10% más no 10%, 100% más, son 1000 milímetros de agua. El mar Mediterráneo aquí, la frontera acá el Mar Muerto con el río Jordán, la frontera con Jordania, acá la frontera con Egipto, en el sur la ciudad Eilat, la ciudad más sur de Israel con la salida al Mar Rojo, y en el norte tenemos al Líbano y a Siria. Con la creación del Estado de Israel en el año 1948, el agua se convirtió en un elemento clave de la seguridad nacional. Seguridad nacional, no solamente tema de agua. Desde el comienzo del Estado hubo una prioridad para la población, la agricultura, producir sustento. ¿Por qué para población? Un gran objetivo de que la población de Israel no quedara solamente en las grandes ciudades, en Jerusalén o en Tel Aviv o en Haifa, sino dispersarla por todo el país. Ninguna persona va a ir a un lugar donde no tiene agua para vivir. Entonces hay que procurar el agua, y por eso era importante para la dispersión, para agricultura, por supuesto, producir alimentos y producir sustento familiar. ¿Qué significa? Producir alimentos ganando dinero. Eso es la palabra de producir sustento familiar. Esos fueron verdaderamente elementos de esa seguridad nacional. Para eso se hicieron varias cosas. Uno de los más relevantes en ese momento, en el año 1964, se crea el Acueducto Nacional. El Acueducto Nacional trae el agua del mar de Galilea, el Kineret, que está en el norte, en la Galilea, y que es, por más que le decimos mar, es un lago de agua dulce que está a 250 metros debajo del nivel del mar. Sigue por el río Jordán hacia el Mar Muerto, que está a 400 metros debajo del nivel del mar. Es decir, que no tenemos la suerte de tener montañas tan altas y tan bonitas como en México, pero tenemos la depresión más grande del mundo, el agujero más grande del mundo, que son 400 metros debajo del nivel del mar, que es el Mar Muerto. Todo esto es la depresión suriafricana, que dividió los continentes de África con Asia, etc. Explico todo eso para ver el tema del agua. El acueducto llevó agua del norte del país al sur, hacia casi hacia la ciudad de Beersheba, que es la capital del desierto, y llevando agua potable para tomar y para poder producir a todo el país. Pero también se trabajaron en dos direcciones importantes. Si no hay agua, entonces por un lado tenemos que aumentar el abasto de agua. Tiene que haber más agua. ¿Cómo hacemos para que haya más agua y abastecer a la gente de más agua? Por el otro lado, ¿cómo hacer para reducir el uso del agua? Si nosotros tenemos esas dos estrategias en conjunto, podemos entonces solucionar gran parte del problema del agua. Eso fue el pensamiento en los primeros años del gobierno. ¿Qué se hizo para aumentar el abasto de agua?
bordos, como hacen ustedes, bombardeos de nubes también en México, cosecha de agua mucho en México, reciclado urbano, que ojalá lo hicieran y ahora lo vamos a ver, y desalinización del agua, desalinización, perdón, de los ministerios y agua de humedad. Lo vemos enseguida. Y para reducir el uso, uno, conducción por tuberías cerradas, riego presurizado, riego por goteo, y en paralelo se trabaja en la reducción también del uso urbano y el uso industrial. Todo el agua en Israel está conducida por tuberías cerradas desde el acueducto nacional, y van saliendo de ahí otras tuberías que llevan a los campos o a las ciudades o hasta el grifo de cada casa. Todo eso cerrado. No nos interesa tener un canal abierto, donde no nos interesa que haya filtraciones y se pierda el agua por filtración en el canal. Tampoco nos interesa tener un canal que lo revestimos de cemento para que no haya filtraciones y gastamos un dineral en eso, pero entonces el 40-45% del agua se evapora del gran calor que hay en los meses de verano. Para solucionar y para evitar justamente la pérdida casi total del agua por filtración o por evaporación, se ha decidido conducir todo el agua por tuberías cerradas. El riego presurizado es que no hay ninguna parcela entonces que se riegue a riego rodado. Hay parcelas sí que son sin riego mal, algunos cereales de ocasión que esperamos la lluvia, pocos porque no nos gusta esperar que Dios decida hacer llover. Lo conocemos y sabemos que está tan ocupado con tantas cosas en el mundo y tantos problemas, que no queremos que su ocupación sea en ayudarnos a nosotros. Mejor nos ayudamos nosotros mismos, y así surge el riego por goteo y que lo vamos a ver ahora. Y cuando puse que en paralelo se trabaja en la reducción del uso urbano industrial, porque si bien hay un 80-20, hay el 80% del agua que se usa en la agricultura y el 20% para el 20% de la población en ese momento, resulta de que el 80% de la población vive en las ciudades, no produce. Hoy en día ya es el 88%, es decir, solamente en los países desarrollados el 1 o el 2% de la población da de comer a todo el mundo y exporta. Entonces no hay derecho que ese 2% sea el que sufra precios y costos y no el otro 98%. Entonces la política de ahorro de agua se hizo en todas las direcciones, incluso en las casas desde niños y en la zona industrial. El paso a la agricultura tradicional a uno más moderno fue básico. ¿Y cómo se hizo? Uno, con la introducción de riego por goteo. Comenzó en el año 1965, cuando en el Kibutz Hatzerim, la empresa Netafim, conocida ahora muy bien por ustedes por México, porque hace 2 años atrás, 2 o 3, fue comprada por Mexichem de México, que hoy en día es Orbia, una empresa de primera, fundamental, y así yo creo que no estaría mal decir de que México se convirtió al comprar Netafim mundial en el primer país tecnológico del mundo en riego por goteo. Lástima que no lo utilizan todos, es decir, que solamente una pequeña parte está utilizada, y si lo utilizaran, yo pienso de que gran parte de la problemática del agua en el sector rural se podría solucionar. El riego por goteo lo comenzamos para, ahorrar agua, pero resulta que nos dimos cuenta de que mejora los cultivos, de que ahorra agua, y cuando empezamos riego con fertilización, es decir, fertirriego, también ahorra fertilizantes. Todos llegan al lugar donde tienen que llegar, a las raíces propias. La cintilla o la tubería está en el suelo y la gotita no tiene posibilidades casi de
este, de perderse por algún tipo de sol, algún tipo de evaporación. Entonces llega donde están las raíces. Y las raíces van creciendo donde está el agua, es decir, que hay una simbiosis en el sistema de riego y podemos entonces todo lo que colocamos a los fertilizantes sabemos que está llegando a la zona radicular y no poner por todo lado y hacer riego por secano, por inundación, donde verdaderamente es un problema tremendo de pérdida de recursos muy, muy grandes. Eso nos dio una producción muy uniforme, porque al tener todo el terreno en una buena programación, todo el terreno, la misma cantidad de agua y de fertilizantes, entonces todo el terreno tiene una producción exactamente uniforme, recibe las mismas condiciones. Mantiene los suelos secos entre los surcos húmedos. Yo tengo un surco que con una cinta o una tubería que lo estoy humedeciendo. Y luego tengo otro a los 50 centímetros, o a los 30, a los 20, o al metro y medio, o a los 2, o a los 4, si son árboles frutales. No importa, en el medio la tierra está seca. Y al estar seca, entonces tengo menos malezas, tengo menos enfermedades por exceso de humedad, hay menos fungosis y la temperatura del suelo más alta. Todo eso me permite tener una mejor productividad de mi terreno y ahorro muchas horas de trabajo en el riego con la tecnificación que venía de tal manera de que hoy en día podemos regar. Yo puedo regar, ahora estoy en Israel, pero puedo cuando estoy en México regar acá parcelas o viceversa. El abastecimiento de los recursos hídricos. Los recursos llegaron de agua de Israel, en un momento alcanzaron un promedio de 2.000 millones de metros cúbicos al año, que casi fue el máximo posible y había una gran posibilidad de quedarnos sin agua porque la población sigue creciendo. Y entonces hay cada vez más necesidad de uso y no había más agua. Pero hubo acá medidas que se tomaron urgentes para abastecer de cantidades adicionales al agua. Primero, el tratamiento de agua por reciclado. Israel recicla el 80 ya, esto es de un tiempo atrás, creo que de 2, 3 años atrás. Israel recicla ya más del 90% y queremos llegar en el año 2030 el 95% de todo el agua que entra a las ciudades, a los lavados, a las duchas, a los inodoros, etcétera, sale a un lugar y ahí hay todo un tratamiento de decantación, de filtrado, de etcétera, que sale agua en una calidad que hasta se puede tomar el agua, diría el Ministerio de Salud Pública, no la vamos a tomar, pero es un agua muy, muy pura como para agricultura y verdaderamente representa casi el 50% del agua para la agricultura. Por el otro lado, empezamos a desalinizar agua. Tenemos el mar Mediterráneo y ya tenemos 5 desalinizadoras o desaladoras que nos dan también otro 50 o 60% del agua, también para tomar, también para la zona industrial, también para parques, parquización y también para la agricultura. Todo eso vino acompañado justamente de una gran R&D de investigación y desarrollo de grandes empresas que están acá en Israel. Ya hay mucho más de 300, ya son como 500 empresas multinacionales de high-tech. Ese high-tech que sirve para hacer determinadas cosas, plataformas, aplicaciones y otras tecnologías, ha servido también para el tema del agua, de crear soluciones que nos permitan verdaderamente cada vez más ser más selectivos en el uso y ser mucho más oportunos y ser mucho más productivos. Por ejemplo, sensores para tecnificación del riego. Los sensores me permiten medir la humedad de la hoja, medir la temperatura, medir el diámetro, el tamaño de un fruto y ver entonces si cuando yo riego verdaderamente el agua que estoy aplicando se va al crecimiento del fruto.
qué es lo que yo quiero vender, no me interesa. Que el árbol tenga más lignina o que tenga otras cuestiones, más follaje. Si necesita más follaje porque me va a dar más producción, sí, pero si el agua tiene que ser un valor que se transforma, vuelvo a decir, en dinero, y el dinero es en frutos, entonces todo eso nos puede facilitar y nos facilita el hecho de tener sensores que podemos ver verdaderamente la efectividad del agua y si no, ir cambiando hasta que verdaderamente sea efectivo. Riego para parcelas rentadas. Sabemos que en México hay muchas personas, muchos empresarios que rentan tierras en ejidos o otras tierras y no quieren invertir en riego por ahí con razón, porque después de pocos años tienen que irse, se van, entonces la inversión es muy cara. Por eso creamos también riego para parcelas rentadas, que sacamos la excusa de no regar. Em, Agua del aire. Ustedes saben de que el aire tiene humedad y bueno, se hizo una tecnología que de esa humedad produce agua. Fue una tecnología que comenzó con el ejército, que necesitaba estar seguro de que el agua que llevaba para sus soldados en zonas de frontera, etcétera, o fuera en caso de conflictos, no tuviera algún problema las fuentes de agua. Y para no estar supeditado a otros, crearon esta tecnología. Resulta que después se liberó para el sector privado industrial y hay empresas que hicieron los equipos. Desde una mochilita que te da unos 20 litros de agua por día hasta máquinas que dan 200 o más litros por día y otras más. Eso interesante. Funciona como el aire acondicionado. Si ustedes vieron el aire acondicionado, de que del otro lado del motorcito chorrea agua. ¿Por qué? Porque lo que hace es enfriando, secando el ambiente, secando, sacándole la humedad y chorrear agua. Bueno, una cosa así, pero sabe producir agua pura. En definitiva, eso también lo hemos hecho. Todo esto no podría hacerse sin educación para el ahorro del agua, sin las personas, sin las personas. Yo quiero de eso insistir muchísimo, porque son las personas las que utilizan la tecnología, son las personas las que hacen el desarrollo, son las personas a las que tenemos que cambiarle el chip a través de educación, o formarle el chip para que sean ahorradoras de agua, para que sean productivos para ellos, para la sociedad y para todo el conjunto, para que sean personas de bien, etcétera. Es decir, la educación es algo importante y en eso hay programas muy, muy grandes de educación que comienzan a los 3 años en el jardín oficial, jardín de infantes. Ese es otro tema que se puede hablar con el municipio, con lo que ustedes quieran en algún otro momento. Me avisan si les interesa. El resumen de las políticas públicas israelíes entonces. Primero, hubo políticas públicas de manejo, y cobro del agua. El agua es cara, el agua cuesta, es un insumo caro para el agricultor. Siendo un insumo caro, por ser un insumo caro a la agricultura, entonces trajo primero que pasamos a producir cultivos más rentables. Buscamos la forma de tener el cultivo más rentable, de producir lo que un mercado nos quiere comprar, no producir lo que mi abuelo hizo anteriormente o lo que a mí me gusta comer. Esa mentalidad la tenemos y por eso estamos enfocados hacia los mercados produciendo alimentos o cultivos que sean rentables. ¿Por qué? Nos obligó el hecho de que el insumo más importante, el agua, es cara. Junto con eso empezamos a investigar métodos para ahorrar el agua. Si el agua es cara, entonces quiero ahorrarla. Es como si el dinero es caro, quiero ahorrarlo también. Se investigaron los métodos que ustedes ya vieron y ya hablamos. De ahí surge el riego por goteo, mejoramiento de la calidad de los productos. Al tener riego por goteo empezamos a tener de mejor producción, más uniforme, sin fungosis, mejor, mucho, wow. La calidad de los productos fue, y sigue siendo, fue tan buena
que eso hizo que busquemos nuevos mercados. Sí, ya no el mercado local, el mercado de Israel, que es un mercado pequeño, que en esa época de los años 60, 70, 80, era un mercado muy cerrado en las fronteras, completamente aislado del resto por cuestiones de conflictos políticos. Hoy en día se amplió, hoy en día la gran frontera con Jordania, somos países con paz y con comercio, etcétera, lo mismo con Egipto. Algún día esperemos que en el norte, con Siria y con Líbano, también podamos hacerlo. Pero entonces se abrieron nuevos mercados, esos mercados que llevaron a políticas de exportación. La Jaffa, que fue la naranja más conocida en Europa durante los años, diría, 50, 60, 70, fue una naranja muy, muy cotizada en los productos europeos. Europa es para nosotros como Estados Unidos para ustedes. Por suerte, ustedes tienen el gran mercado del TEMEC, el TLC anterior, el TEMEC ahora, y México también es un gran país exportador con acuerdos para más de 60 países del mundo, donde exporta para Europa, para el sur, para Japón, para el Medio Oriente, etcétera. Lo mismo nosotros hicimos y hoy en día nos agrandamos, pero el mercado tradicional nuestro por la cercanía es Europa, como el de ustedes, el de Estados Unidos. Eso trajo un desarrollo tecnológico para calidad de exportación. Si ya estamos exportando y hay exigencias de exportación, como por ejemplo de maduración más tardía, de más vidas de acaparate, del plátano, de la naranja, de lo que sea, entonces tenemos que tener un desarrollo tecnológico para calidad, para garantizar la calidad de exportación. ¿Cómo se hizo? Inversión en tecnología productiva. Con tecnología garantizamos eso. Hubo necesidad, entonces, no solamente de tecnología, necesitamos más terreno, más lugares, y empezamos a ampliar la frontera agrícola hacia el desierto. Para eso necesitamos más agua. Y entonces comenzamos el reuso urbano, que ya vimos con ese 90% de reuso de todo lo que entra a las ciudades, más la desalinización con las 5 desaladoras. Se crean empresas de tecnología agropecuaria, ya no es solamente una producción, sino son tecnologías a través de empresas agropecuarias, junto con el Israel Startup Nation, con esas cientos de empresas de Intel, de Google, todas las empresas que vimos de high-tech que hay en Israel, se crean entonces muchas aplicaciones, muchas tecnologías que sirven para mejorar el cultivo y para ahorrar agua. La unión esa produce la agricultura de precisión, lo que hoy así lo llamamos. Empezamos entonces a exportar tecnología para la producción rural de otros países. Y entonces exportamos tecnología, comenzamos con invernaderos, con riego por goteo, con plásticos especiales, con semillas, y hoy en día estamos con drones, con big data, con satélites, con organización, con sensores, etcétera. En definitiva, y eso quiero que quede claro de todo eso, porque el agua es cara, trajo un desarrollo agronómico, tecnológico, económico y social. Y yo sé de que ustedes, ahí cuando lo digo en México, y lo dije, ya me conocen a mí, y muchas veces quisieron lincharme, matarme, colgarme, quinta columna, tú vienes acá, quieres que el agua la paguemos y sea cara. Sí, yo pienso que si ustedes no pagan por el metro cúbico de agua, no va a haber desarrollo en el sector. Yo lo lamento, esa es mi opinión. Y problemas hídricos que van a seguir teniendo. No tanto Chiapas, que tiene 3.000 kilómetros de agua por o más, milímetros, perdón, 3.000 milímetros por año, pero sí todo el centro y el Bajío y la zona norte del país.
Pero para terminar esto y para aclarar que el agua cara trajo el desarrollo, cuando me dicen, no, el agua tiene que ser de todos los mexicanos, estoy completamente de acuerdo y no la tienen que privatizar. Por supuesto de que no, y tiene que ser un derecho de todos los mexicanos. Pero el petróleo también es derecho de todos los mexicanos y es de los mexicanos. Sin embargo, cuando ustedes llegan a una Pemex a surtir a su carro, a su camioneta, pagan. Lo mismo tiene que ser con el agua, pero dejémoslo eso para otro debate que me encantaría escuchar posiciones sobre el tema. En definitiva, el futuro es cuidar el medio ambiente garantizando alimentación nutritiva, 10.000 millones de personas en el año 2050. Y México tiene la gran responsabilidad de ser parte de esta garantía de alimento y lo está haciendo. Es el séptimo país exportador de alimentos del mundo. Es un gran proveedor de alimentos. Tiene su vocación y ahora que estamos en problemas muy grandes con el conflicto armado entre Ucrania y Rusia, donde el 50% de todo el maíz y de granos y de girasol, etcétera, viene de esos lugares. Hoy en día es un gran oportunidad de México de tomar un poco más de relevancia en el lugar. Y las bananas, por supuesto, las bananas es la principal fruta que se consume en el mundo como fruta. Entonces, ahí está la gran oportunidad. Y estamos dispuestos también a colaborar con tecnologías de aquí que ustedes ya las tienen y que vengan a ver. Vengan a ver lo que estamos haciendo y ver cómo se puede hacer mejor. Las propuestas políticas públicas para México yo lo voy a dejar aquí para una próxima oportunidad. Ese es otro tema que podríamos hacerlo vuelvo a decir, en otra oportunidad, si les interesa, por falta de tiempo, simplemente que vean acá un poco de lo que hicimos junto con FIRA y junto con, en ese momento era la Zagarpa, etcétera, y organizaciones, y vimos rendimientos de los principales cultivos en México. Estoy hablando de hace 10 años atrás, pero sigue siendo muy igual, por ahí un poco mejor para el riego. Por ejemplo, en maíz, en temporal, rendimiento por hectárea de 1,32 y en riego 10,19 y en productividad del agua también aumentando, lo mismo en el frijol y en invernaderos también los principales cultivos de tomate, pimiento, pepino, chícharo y albahaca, a cielo abierto en invernadero y a cielo abierto en invernadero en la productividad del agua. ¿Por qué nos interesa la productividad del agua? Nosotros en Israel no medimos la productividad de un cultivo por lo que nos da por hectárea, sino por lo que nos da por metro cúbico de agua. Y ahí entonces aprendimos verdaderamente a valorarla. La agricultura familiar es importantísima en un país como México, donde hay millones de personas que tienen su agricultura familiar o de autoconsumo o de un trueque o de un consumo muy local para venta, pero imagínense que en un traspatio de 250 metros, de 500 metros, se puede producir todo el año hortalizas en especial para el autoconsumo, pero el autoconsumo a través de los 5 colores del plan que tenemos, de tal manera de darle las proteínas, la energía, las vitaminas necesarias para el crecimiento sano de los niños y por supuesto el mantenimiento de los adultos. Y poder vender excedentes. Es decir, de que es simplemente tecnología. Y eso lo hicimos porque es por gravedad, no necesita energía eléctrica y eso es apto para todos. Con respecto a las bananas, que es el tema, me permití entonces buscar y encontré una foto ahí de cuando yo producía bananas. Nací en el año 51 y vine a Israel por primera vez en el 70 y luego volví, estudié y regresé y me integré a un kibutz Gatón, en la Galilea, donde después de un año produje bananas. Todo el paso ese del año, cómo llegué a dirigir la plantación, también es otro tema, no hay tiempo ahora, pero interesantísimo. Ahí, por si no me reconocen, yo estoy en el tractor,
No me reconoce porque tenía pelo en ese cabello en ese momento, puede ser porque comía muchas bananas, hay que hacer una investigación en eso. Pasé de ahí, me interesó mucho de toda la producción el tema de el riego que era en los años 70 muy nuevo en Israel. El riego se descubrió en el 65, en los años 70 era muy, muy nuevo y me interesó muchísimo todo eso y me especialicé en algo que todavía sigo en esa especialización y en esa curiosidad intelectual y tecnológica. Y aquí estoy con un grupo, pasé a la parte de extensionismo, con un grupo de peruanos, de ingenieros agrónomos de Perú que vinieron a Israel a capacitarse y yo ahí explicándole cómo hacemos el tema del riego y de los cabezales de riego, etcétera, etcétera. Con respecto, hoy en día los plátanos tenemos el problema del mal de Panamá, que supóngame, estoy seguro de que ustedes lo trataron tremendamente, pues es un tema universal que está atacando este hongo a una enfermedad muy, muy especial que todavía no tiene mucho remedio. Ojalá ustedes tuvieran respuestas para eso, nos ayudarían tremendamente. Aquí es un tema fundamental, como en otras partes, pero porque es una de las industrias agrícolas más rentables y estables de Israel. Las producciones, plantaciones de bananas. Cada año se cosechan entre 150 y 170 mil toneladas, alrededor de 27.000 dunams. Dunam es 1.000 metros cuadrados, 10 dunam es una hectárea. Nosotros en Israel medimos por dunam, por eso es más. Es decir 27.000 dunam nos parece mucho más que 2.700 hectáreas, que es ahora para ustedes, vuelvo a decir, tienen la gran ventaja y verdaderamente tienen que estar agradecidos con el que hizo este mundo, porque México es tan poderoso en el sentido de su geografía, tan bendito, que verdaderamente 2.700 hectáreas es un productor de ustedes las tiene, o por ahí tiene más. Nosotros aquí es lo que producimos. Pero lo estamos produciendo con un clima subtropical, que a veces es el invierno frío, no es el trópico de ustedes, no es la cantidad de agua, de humedad, etcétera, que cae en el trópico. Sin embargo, queremos producir banana y lo estamos haciendo. La industria proporciona unas 2.000 personas el sustento y otros 2.000 personas, vendedores, comerciantes, etcétera. Este mal de Panamá es un problema muy, muy grande. Sabemos que no ataca a las personas que comen el plátano, por eso seguimos produciéndolo y comiéndolo, sino que el problema es el sustento del que los cultiva. Completamente pudre las raíces el hongo y muere la planta. Entonces, quiero algunos de los resultados o alcanzados durante los años de proyecto de aspectos destacados, digamos, de investigación. Se están investigando lo siguiente. Uno, examen y desarrollo de 4 cepas resistentes al problema de Panamá. Primero, desarrollo de cepas resistentes a través de edición genómica, importación de variedades con resistencia al mal de Panamá que desarrolladas en otras partes del mundo. El objetivo 2, identificación y diagnóstico del problema en condiciones del país. 3, desinfección y supresión del agente causal de la enfermedad, a ver si podemos desinfectar el agente. Y 4, crecimiento en sustrato desprendido. Significa, si el problema es un problema de suelo, no lo hagamos en el suelo, lo hagamos en macetas o en sustratos, como hacemos tomates hoy en día en invernadero o otros productos. En Israel tenemos mallas. Se produce, la gran producción de plátanos hoy en día es casi toda bajo malla sombra. Eso nos trae muchos beneficios de no hay problemas de granizo, si llega a haber, menos problemas de viento, menos rompimiento de las hojas, menos tocarse y chocarse los plátanos para marcarse luego que es problema de comercialización, etcétera, etcétera. Y lo estamos haciendo muy bien, pero
han surgido algunos inconvenientes, y para que vean lo que es la cultura de este país, Israel. Las redes son blancas que durante el verano se convierten todas en marrones por el polvo que se va acumulando, tierra y polvo. Entonces uno pasa desapercibido y lo ve como la tierra, etcétera. Pero en el invierno, cuando llueve y se vuelven a limpiar, son todas blancas, molesta a los ojos de los transeúntes israelíes que viajan por las carreteras y dicen que es una polución visual, que antes era todo verde y ahora ven manchas blancas y no les gusta. Entonces estamos con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, estamos investigando el efecto de manchas verdes. Si ponemos verde para evitar ese problema de la gente, sí vamos a tener el mismo efecto que con las blancas. Fíjense lo que llega. Y en una de esas descubrimos algo, que el color verde y las ondas que dan, etcétera, puede favorecer algo o no. Pero también hay otros problemas con la malla que estamos viendo. Tenemos que rebajar la altura de las plantas. El Cavendish que nosotros tenemos, que tenía 4,70 metros de altura, resulta que ahora con la plantación se siente mucho más agradable y creció más de 5 metros. Muy bueno, no, es un problema. Tenemos que subir todas las casasombras. Es un problema de inversión, de trabajo, de tiempos, de dinero. Fíjense, entonces lo mejor que estamos haciendo es pedirle al ministerio que averigüe cómo rebajar la altura de las plantas utilizando inhibidores, uso de estimas bajos, etcétera, pero manteniendo la calidad y la cantidad de la fruta, del cacho de banana. Estamos viendo temas de potasio en casa red, cómo hacer, y los riegos, y hacerlos continuos, ¿no? De día, de noche. Todo eso se está investigando ahora. Se están investigando también microorganismos involucrados con el fenómeno de la fatiga del suelo, del banano, por ser una plantación de muchos años recurrente que no se cambia. Hay fatiga del suelo y entonces se está viendo qué microorganismos pueden involucrar para prevenir esa fatiga. Estamos introduciendo otras variedades de sabor diferente que en Israel siempre son muy atractivas. Entonces, para eso estamos viendo y trajimos de Tailandia, de Brasil y de Malasia la Dacatán, la Pragana y Pisagmas. Las trajimos del Banco Genético de Bélgica, pero que vienen de esos 3 países. Estamos viendo la utilización térmica de redes térmicas. Si ya tenemos casasombras, donde están los plátanos, vamos a poner redes térmicas para que en el invierno tengan un microclima mejor y no haya tanto frío. Tratar de el calor que se evapora de la tierra y de las mismas transpiraciones de las plantas quede poco más. ¿Por qué les digo? Yo me acuerdo que cuando cultivaba las bananas en Israel, durante la época del verano, de la época que no hay lluvias, crece una hoja por semana. Supongo que en México debe crecer una hoja por día, pero en el invierno no crece ni una sola. Está como latente esperando el tiempo. Fíjense los problemas de querer producir una plantación completamente tropical en un clima subtropical como Israel. Pero bueno, son las locuras que hacemos, y de eso van saliendo algunas tecnologías que por ahí ayudan después a otras poblaciones. El uso de agua, estamos viendo con el uso de agua desalada, de la desalinización que les dije, con varios tipos de conductividad eléctrica diferentes y diferentes intervalos de siembra, es decir, distancias de siembra en los bananos. Con las nuevas variedades, el Pitnag más, traído del sudeste asiático, el Prata Ana de los brasileros, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, llegamos acá a un tema que también lo voy a dejar porque falta tiempo, pero quería hablar sobre el tema de que estamos promoviendo Startup Nation, industrias acá y nuevas empresas innovadoras que están creando cosas también para el tema de los bananos y aprovechar más longa vida de acaparate y que no entren fungosis y que vayan pudriendo
banana. Pero eso, si hay interés, pues estamos buscando inversores de eso y estamos buscando inversores estratégicos que a través de grandes cantidades de terreno estén dispuestos a probar, etcétera, y ser de alguna manera asociarse con las empresas de Israel. Vuelvo a decir, interés por de inversión, de dinero, que hay que, si están interesados lo podemos conversar. Interesante entrar en las startups de Israel, muy, muy interesante. Ustedes leen después qué es el mundo startup israelí, Israel es Startup Nation. Muy interesante porque hoy en día una inversión de cientos de miles, de $1 millón, de dos, tres, puede llegar después a convertirse en decenas o centenas de millones cuando todo esto se vende a todo el mundo, etcétera, etcétera. Entonces lo voy a pasar muy rápido el tema, lo vamos a ver en otra oportunidad. No tengo tiempo, para eso se nos está acabando y lo que quería llegar, que es importante, es así. Cuando dije del paso a la agricultura, el uso tradicional al moderno, hubo dos elementos básicos, la introducción de tecnología y el factor humano. Vuelvo a repetir cuando dije de la educación, son las personas las que hacen el desarrollo. Aquí todas las investigaciones que se hicieron aquí junto con universidades de Europa y de Estados Unidos sobre por qué ese espíritu innovador que existe acá, qué se requiere y por supuesto que hay requerimientos de inversiones, de financiamiento, de lugar, de regulaciones, de varias cosas. Pero en definitiva, lo que es más importante para todo eso es el elemento humano. ¿Quién conforma el grupo? ¿Quiénes son las personas? ¿Qué capacidad tienen? ¿Cómo hacemos para que una persona sea más innovadora, no le tenga miedo al fracaso, para que pueda, junto con otros, tratar de solucionar problemas y crearlos eso en tecnología? ¿Por qué lo digo eso? Porque decidimos invertir en el factor humano, el más importante para la innovación en México, con el programa especial de especialización Kibbutz, un año de jóvenes en Israel. Quiero aprovechar porque sé que estoy hablando con empresarios, Tuzar y otros que favorecieron muchísimo, apoyaron para que jóvenes hoy en día del Soconusco, de giratarios, jóvenes de 20 a 30 años, estén hoy en día en un kibutz en Israel y lo están pasando muy bien. Y yo sé que la experiencia que van a tener de todo el año va a ser algo maravilloso y queremos que vuelvan con esa capacidad después de integrarse a ser más productivo personalmente, para la familia, para la sociedad, para la comunidad, para la empresa donde están. Por favor, queremos más gente de los jóvenes que han enviado y queremos más. En el kibutz nos solicitaron, queremos más mexicanos. Es la gran oportunidad de hacerlo y pienso que con eso estamos apoyando a todo el resumen de lo que dije en esta conferencia, en este encuentro. Les agradezco mucho y bueno, los temas que quedaron, si algún día les interesa, los podemos hablar. Muchas gracias a todos.